Ave María Purísima, hermanos, nuevamente con ustedes desde este santuario de la Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patris de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen en el barrio Campo Alegre de Atillo. Estamos en esta semana viviendo los acontecimientos de Fátima en un aniversario más, que ayer 13 de mayo comenzábamos a meditar cuál es la repercusión de esta aparición de la Santísima Virgen. Y hoy queremos adentrarnos en lo que se llama el secreto de Fátima. Por lo tanto, vamos a ir al centro del mensaje de Fátima. No quiere decir que las otras apariciones que están encadenadas a estos mensajes sean pues cosas que podemos obviar, no, todo lo contrario. Las apariciones están ahí preparando pedagógicamente el momento en que la Virgen va a hacer estas revelaciones. Y antes que comencemos nuestra reflexión, vamos por lo tanto a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dirija, que nos llene de su gracia, de sus dones, de su divina unción. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre vamos a hacer nuestra reflexión a la luz de la palabra de Dios, que hoy tomamos del Evangelio según San Mateo. Dice el Señor: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que se le horradasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados,
porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y esto es palabra del Señor. Como vemos en el Evangelio, Jesús nos hace una advertencia, que hay acontecimientos que afectan a nuestra vida de los cuales nosotros no tenemos ninguna posibilidad de control. Aparentemente todo discurre con cierta normalidad, como en los tiempos de Noé, dice expresamente el Evangelio, donde la gente comían, bebían, tomaban mujer o marido, es decir, se casaban. Pero lo que había anunciado Noé, que era el diluvio, eso no se esperaba. ¿Por qué? Porque tenían a Noé por un loco. Y en aquella loquera veían a un hombre construir un arca en medio de una planicie, allí sin saber para qué ni por qué, porque el cielo no presagiaba absolutamente ningún desastre natural. Por lo tanto, Noé era toldado por un loco, un excéntrico, una persona que había perdido el contacto con la realidad. Sin embargo, dice que todo fue normal, todo ocurría con aquella normalidad que acontece cada día, hasta que Noé entró en el arca. Y dice el Evangelio, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y arrasó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, el Señor no quiere meter miedo, no. El Señor lo que nos quiere decir es que tenemos que estar preparados. Y en esa línea es que nosotros tenemos que enfocar lo que son los secretos de Fátima. Una advertencia, una seria advertencia, como la hace Jesús en el Evangelio, pero una advertencia que encierra un deseo de que seamos salvados de esa hecatombe, de ese desastre. Lo que en tiempos de Noé fue el diluvio, a nosotros pues pueden ser otras cosas. Y ahí tenemos entonces lo que es la aparición central del mensaje de Fátima. La Virgen aparece el 13 de mayo, un día como hoy, un día como ayer. La Virgen le da a los pastorcitos las primeras instrucciones, les habla del cielo, les habla de la realidad del purgatorio, le dicen de la necesidad de oración y de penitencia, le dice que el Señor sufre por nuestros pecados. Todo eso se lo dice la Santísima Virgen a aquellos niños y le pide que por favor, como remedio para el desastre de aquella Primera Guerra Mundial, para que la paz vuelva al mundo, que recen el rosario. Una cosa que nos podría parecer a nosotros demasiado simple, porque a nosotros nos gusta complicarnos las cosas. Y ahí tenemos entonces cómo la Virgen nos vuelve a la simplicidad del Evangelio. La salvación viene como una gracia de Dios. Nosotros nos disponemos a recibir esa gracia y colaboramos con esa gracia para disponer nuestras almas a todo lo que esa gracia quiere obrar en el corazón de nosotros.
Asimismo, es la aparición del 13 de junio, un mes después. La Virgen le había citado cada 13 de mes. Y Lucía al principio se va a entretener en empezar a pedirle a la Virgen que cure enfermos. Y digo entretener no porque la Virgen no quiera curar enfermos, sino porque desplaza el punto de atención de lo que la Virgen ha venido a decir, a transmitir en su mensaje. Y fíjense que cuál es la respuesta de la Virgen ese 13 de junio ante esa petición. Si se convierte, será curado durante el año. Tampoco le da fecha, ni día, ni en este momento, ni va a ser así al instante, no. Si se convierte. Lo que quiere decir que la condición está en la conversión. Y eso es el Evangelio. El Evangelio comienza diciendo a todos nosotros: convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Y la Virgen vuelve a poner el acento en el punto focal del Evangelio, la necesidad de conversión. Y ahí vuelve Lucía sin darse cuenta ¿verdad? Pues a tratar de desenfocar la realidad, y le hace una pregunta. Quería pedirle que si nos llevara al cielo. Lucía va a buscar un atajo, y la Virgen le va a presentar el camino del cielo, muy distinto quizás a lo que en la mente de aquellos niños era el camino del cielo. Es decir, pues mira, ya que bajaste del cielo y vas a subir nuevamente, pues llévanos y nos vamos y se acabó. Y la Virgen le va a decir: sí, Jacinta y Francisco me los llevo brevemente, en breve. Y así fue. 2 años después, aquellos niños consumaron su misión, su carrera en este mundo, y partieron a la eternidad. Pero le dice la Virgen a Lucía: pero tú quedarás aquí algún tiempo más. Y quiero subrayar esto porque, bueno, es una frase que a mucha gente no le dice nada. Pero cuando uno analiza: pero tú te quedarás algún tiempo más, ¿cuánto tiempo más? La Virgen no le dice tantos años, no, te vas a quedar un tiempo. Ella pudo pensar, bueno, que era breve, que era largo, no. Podíamos pensar igual nosotros. Sin embargo, sabemos, Lucía va a morir en el 2005. Justo en febrero del 2005, Juan Pablo II muere en abril del 2005. 98 años. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y eso que la Virgen le dice que te quedará algún tiempo. Yo me imagino cuando ella llegó a los 60, a los 70, a los 80 y no se moría. Bueno, ¿y cuándo es ese breve tiempo? Pues hermanos, los tiempos de Dios no se contabilizan como nosotros contabilizamos. Por eso nosotros incluso, me recuerdo que los frailes, cuando nos reuníamos en recreo, decíamos: bueno, Lucía, esa va a llegar la parucía y todavía está viva por acá. ¿Por qué? Porque la Virgen no les revela, como dice el Evangelio, no sabemos el día y la hora, lo dispuesto por el Padre. La Virgen solo le anuncia que va a estar un tiempo. ¿Y para qué es ese tiempo? Que esto es lo importante. Es un tiempo para cumplir una misión. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros también estamos en este mundo para cumplir una misión.
pero una misión que va a acarrear también sufrimientos, que nosotros tenemos que tener en nuestra misión el signo de la cruz. Y le va a decir la Virgen: Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Y fíjense en lo que esa niña va a responder a la Virgen. No se da cuenta. ¿Me quedaré solita? Como diciendo, te llevas a Francisco, a Jacinta. Eso es lo que se fijó en su mente. Ella no piensa, wow, yo tengo que extender por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Dios se quiere valer de mí para hacer esto. No, ella lo único que piensa, me voy a quedar solita. Miren, así somos nosotros. Siempre estamos pensando en pequeño. Nunca pensamos con la mente de Dios. Entonces, ¿qué dice la Virgen? ¿Qué respuesta le da? No, hija. Y aquí se da cuenta, como madre que es la Santísima Virgen, y tú sufres mucho. En ese mes, del 13 de mayo al 13 de junio, Lucía fue torturada por sus hermanos, por sus hermanas, por su propia madre, que decía que era una mentirosa, que le daba unas pelas terribles, que fue llevada al sacerdote, al párroco, que el párroco le dijo que lo más seguro estaba endemoniada. Todas esas cosas que estoy resumiendo brevemente ocurrieron en ese mes. La Virgen se da cuenta. Pero fíjense lo que le dice la Virgen a Lucía: no desanimes, yo nunca te dejaré. Te podrá dejar Jacinta, te podrá dejar Francisco, te podrá dejar tu madre, te podrá dejar tu familia porque te tienen por loca, pero yo nunca te dejaré. Y esto es lo que también tiene que ser para nosotros esencial. Nosotros podemos perder amistades, podemos perder seres cercanos, pero que nunca se te pierda Dios y la Virgen. Y le dice: mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios. Ese es como diciendo, refúgiate en mí. Es como le dijo la Virgen a San Juan Diego: ¿por qué te preocupas? ¿No soy yo tu madre? ¿No estoy yo aquí? Pues igual le dice: mi corazón inmaculado será tu refugio y el lugar y el camino que te conducirá hasta Dios. Bien, esto es resumiendo esa segunda aparición, y vamos ahora al centro, a la aparición central, la del 13 de julio. Fíjense que en la primera aparición estuvieron los 3 niños solos. Ya en la segunda aparición la voz se había corrido porque Jacinta no había podido guardar el ímpetu de aquello que había vivido en la cova de Iría. Lo había soltado a su familia, a su madre, a su padre. De ahí corrió al vecindario, de ahí llegó a oídos de la mamá de Lucía. Le pregunta, bueno, todo lo que más o menos ustedes conocen. Y ahora la voz corrió, y el 13 de junio, que era la fiesta del pueblo, con todo a la cova de Iría se trasladan entre unas 50, 60 personas. Pero este 13 de julio, es decir, 2 meses después, ya se va a multiplicar y va a haber entre 2.000 a 3.000 personas. ¿Saben lo que es eso? En un pueblucho de nada.
2.000 a 3.000 personas en aquel campo, donde no había facilidades, donde no había hoteles, donde no había carretera, donde no había servicios higiénicos, donde no había nada de nada, simplemente para presenciar un momento. Pues miren, allí estaba. Ahora, vamos al centro. ¿Cómo entender los secretos de Fátima? Lo primero lo tenemos que entender en clave profética. Dios permite desvelar algo, el futuro, que nosotros podamos hacer una lectura del futuro a la luz de Dios. Eso es lo que hacen los profetas. A la luz de Dios, ellos nos presentan algo del futuro y nos permiten leer en clave de Dios los acontecimientos que se anuncian en esa profecía. Por lo tanto, así es como tenemos que entender los secretos de Fátima. Segundo, recordemos que todo lo que la Virgen va a hablar, lo habla en clave de conversión. Por lo tanto, no es para que nosotros nos pongamos a curiosear, para nosotros matar la curiosidad. Eso sería, para eso lean los periódicos, las revistas, escuchen y vean los noticieros. Eso es, lo que hace es alimentar la curiosidad. La Virgen no habla en esa clave, nos habla en clave de conversión. Tercero, para hacernos corresponsables de los acontecimientos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas que pasan en el mundo no pasan porque van a pasar o porque tienen que pasar, sino que pasan, pero también Dios permite que nuestra oración, nuestra respuesta pueda cambiar esos designios de la humanidad. Pero para eso tenemos que colaborar con Dios, y la Virgen va a través de los niños a hacernos conscientes de qué manera yo puedo colaborar con Dios para cambiar los destinos del mundo. Y por último, la Virgen lo que quiere es que veamos la conexión entre el mundo sobrenatural y el mundo natural. Es decir, cómo tenemos que las cosas, los acontecimientos, lo que pasa cada día, verlo siempre, pero a la luz de Dios. A la luz de Dios. Así que seamos conscientes de todo esto, para que ahora cuando empecemos a hablar de los secretos de Fátima lo tengamos en esa perspectiva. Bien, cuando la Virgen aparece aquel 13 de julio ante los niños y allá alrededor 2.000 a 3.000 personas, lo primero que le pregunta Lucía a la Virgen: ¿usted qué quiere? ¿Qué desea? Y la Virgen le responde: quiero que vengan aquí el 13 del mes que viene, continúen rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo, el fin de la guerra, porque solo ella os puede ayudar. Ahí ya hay una primera respuesta. El arma para nosotros traer la paz, para nosotros poner fin a la guerra, para nosotros poder colaborar con la Virgen, el rezo del rosario. ¿Y tú cuántas veces dejas de rezar el rosario? ¿Cuántas veces el rosario se te cae de las manos durmiendo? ¿Cuántas veces tú no tienes conciencia del poder del Santo Rosario? Bueno, piensen,
lo que dice la Virgen en unas pequeñas líneas. Viene otra vez a la carga Lucía con su cosa, pues es una niña. Quería pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece, porque claro, ya la gente no son su mamá, su papá y algún vecino, son ya miles de personas las que están allí alrededor. Y los niños le dicen que son unos mentirosos, se lo dice el párroco, se lo dice la madre de Lucía. Mucha gente también opina que es así, que son unos mentirosos, que eso es una patraña, que se lo han inventado. Respuesta de la Virgen: continúen viniendo aquí todos los meses. O sea, la Virgen no se desmarca de lo que ella quiere. En octubre, que es la última aparición, ya dicho por ella, en octubre diré quién soy. Por lo tanto, las cosas Dios las revela cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Lo que quiero, y haré un milagro que todos podrán ver para creer. Así que sí, les anuncio un milagro, pero no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser el mes próximo, ni en el otro, es en octubre. Y es para que crean. Por lo tanto, no es un milagro simplemente para asombrarnos, no, es para llamar a la fe, a la conversión. Y entonces la Virgen va a empezar a decir a estos niños, introducirlos en la escuela de la cruz. Que el camino que Dios ha elegido para ellos pasa por la cruz. Que tu camino y el mío estará asignado siempre por la cruz. Que ella en la primera aparición le dijo, ¿están dispuestos a sufrir todo aquello que Dios disponga? Ellos dijeron que sí. Y la Virgen les va a decir, santificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis un sacrificio. ¿Ven? Un sacrificio por la conversión de los pecadores. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ahí lo tenemos, hermanos. Como la Santísima Virgen no se entretiene diciendo tonterías con esta niña, con estos pastorcitos. Es lo que quiere la Virgen, que también nosotros conozcamos y entendamos. Que tenemos la capacidad de consolar al Señor, de hacer actos de amor y de reparación, de pedir por la conversión de los pecadores, y aquí añade algo, y también porque el corazón de nuestra Madre, su corazón inmaculado, se siente herido y ofendido, reparado. Y dice que cuando la Virgen dijo esas últimas palabras, abrió de nuevo sus manos como en los 2 meses anteriores. ¿Y qué ocurre? Y aquí es donde empieza el secreto de Fátima, que está dividido en 3 partes. Vamos a comenzar a ver el secreto en sus 3 partes. Dice, el reflejo, recuerden que cuando la Virgen abría las manos se salía aquella luz que los pastorcitos experimentaban como la luz de Dios. Dice, el reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un gran mar de fuego. Sumergido en ese fuego los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevado por las llamas que de ellas mismas salían,
junto con nubes de humo, cayendo por todos lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperanza, que horrorizaba y que hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparente como carbones negros en la brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantaron la vista hacia Nuestra Señora, que les dijo con bondad y tristeza. Vamos a ir a esa primera parte del secreto. He dicho, es un secreto con 3 partes. La primera, la visión del infierno. Fíjense que en la primera aparición hablaron del cielo, y yo voy al cielo. La Virgen les habla y les descubre la realidad del purgatorio. Y Amalia está en el cielo. No, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Así que le queda tiempo todavía allí a la pobre Amalia. Y ahora la Virgen a 3 niños les habla del infierno, pero no solo hablar, lo hace que lo vean. Y Luciano describe con estas imágenes que concuerdan con aquellas que están en el Evangelio y que están en el libro del Apocalipsis, que habla de un mar de fuego, y que Jesús dice donde el gusano nunca muere, y que es un lugar de tormento, como le dijo el rico Epulón a Abraham, que mandara una gotita de agua para que ponerle en la lengua, porque es un lugar de tortura, de tormento. Entonces, fíjense cómo conviven en ese lugar los demonios y las almas condenadas, y que ese fuego incluso los atraviesa. No es que está alrededor de ellos, sino que sale también esas llamas de ellos, los atraviesa. Hermanos, usted cuando escuche un cura, un obispo, un cardenal, quien sea, una religiosa, un laico, decirle que el infierno no existe, no le haga caso. Hágase oídos sordos. Por ahí no habla la boca de Dios. Por ahí no hay ninguna sintonía con Dios. Puede ser la persona más brillante, más inteligente. El infierno es una verdad revelada, es una verdad de fe, que la Virgen en Fátima lo que hace es recordarnos. Ella no se inventa esto. Ella simplemente mostró, y los niños ven y escuchan y tienen una experiencia que luego veremos cómo les va a marcar la vida. Ahora es que ellos se dan cuenta por qué tenemos que rezar por la conversión de los pecadores. Ahora es que tenemos que darnos cuenta lo que valen las almas. Ahora es que nos damos cuenta que nosotros somos los que elegimos a dónde queremos ir, con nuestras obras, con nuestros actos. O podemos ir al cielo, o podemos estar con Amelia en el purgatorio hasta el fin del mundo, aunque esa se salve y va al cielo al final, o nos toca el infierno. Entonces, ahí está la realidad de una verdad de fe vivida como experiencia por estos 3 niños. Pero no tenemos que ir lejos, no tenemos que sabernos de memoria los mensajes de Fátima. Eso está en el Evangelio, es lo que la Virgen nos quiere recordar, porque ella sabía que estas páginas del Evangelio hoy iban a escandalizar. Y a los niños no se les habla del infierno, en las iglesias no se habla del infierno, y muchas almas corren
peligro de condenación eterna. Lo que no podemos es desesperar. El único que se condena es el que quiere. Pero para eso nuestra Madre del Cielo nos quiere ayudar a que no perdamos el camino que es el más importante hacia Dios. Vamos a la segunda parte de esta visión, de este secreto. Dice la Virgen, ¿verdad? Porque los niños dicen que asustados y como pidiendo socorro levantaron la mirada a la Virgen después de estar mirando el infierno, imagínate. Y dice que ella les dijo con bondad y tristeza. Les dijo con bondad y tristeza. ¿Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Donde van las almas de los pobres pecadores. Y pecadores somos todos. Por eso tenemos que tener cuidado. Para salvarlos, entonces fíjense cómo la Virgen inmediatamente nos señala hacia la salvación. ¿Y quién es el Salvador? Cristo. ¿Y por dónde nos viene la salvación? Por Cristo. Para salvarnos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entonces, en ese misterio de salvación se inserta esta devoción del Inmaculado Corazón de María. Y por eso veneramos el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de su Santísima Madre. Pero lo tenemos que ver en esa unidad, como es que nos lo presenta el Evangelio. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Y aquí comienza, dentro de esa segunda parte, algo que vamos a ver cómo, que es lo que yo les decía al principio, cómo está unido lo sobrenatural y lo natural, la historia humana y cómo corre por ella la providencia divina y cómo se cruzan y cómo esos hilos se encuentran. Nosotros somos incapaces porque no tenemos los ojos de Dios. Por eso las almas santas que tienen los ojos de Dios pueden ver muchas cosas que nosotros, pues por nuestra manera natural de ser, por nuestra manera pues de desentendernos de las cosas que pasan, por querernos poner vendas en los ojos, por decir, bueno, que esto no está pasando. Y sí está pasando. Y están pasando cosas. Y tenemos que verla con los ojos de Dios. Y aquí viene la Virgen. Y dice, la guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, que es lo que hace el pecado, es una ofensa real a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando los niños están en el 1917, el Papa era Benedicto XV. No era Pío XI. Pío XI todavía no había ni sido elegido, y faltaba todavía tiempo. Y sin embargo la Virgen se adelanta. Por eso es que hablamos de Fátima como una aparición profética de María. Cómo la Virgen ayuda a los niños y nos ayuda a nosotros a ver que en el decurso de la historia se cumplen designios de Dios que sí están vinculados a nosotros. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la Virgen, si no dejan de ofender a Dios. Es decir, que si hubiéramos dejado de ofender a Dios, no hubiera venido lo que va a venir
en el pontificado de Pío XI, dice: cuando veáis, pero si no dejas de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. ¿Qué comenzará? Otra guerra. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Y vino la Segunda Guerra? Sí. Solo de judíos murieron más de 6 millones de personas. Y alrededor del mundo, más de 50 millones de personas. En esa sola guerra. Entonces, para que ustedes vean que mientras los gobiernos van planificando sus guerras, se va por acá moviendo la providencia de Dios. Dios que quiere salvar, Dios que no quiere que nos perdamos, Dios que quiere que nosotros podamos, ¿verdad?, hacer las cosas bien, porque Él quiere que vayamos al cielo, pero a veces nos empeñamos en hacer guerras y en hacer las cosas de espaldas a Dios. ¿Por qué la Virgen le dice esto a los pastorcitos y a través de ello a nosotros? Para que veamos que el pecado tiene consecuencias. ¿Qué les va a decir la Virgen? Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios os da de que va a castigar el mundo de sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de la peste y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Por ahí tenemos, con esto de la pandemia, gente diciendo que Dios no castiga. Dios no castiga, Dios es tan bueno. Miren, Dios es tan bueno y ciertamente lo es. Pero porque es bueno, nos advierte, lo dice la Virgen, nos advierte. Y a veces, cuando ya las advertencias, entonces manda corrección. Y eso está en la Biblia. Y por ahí algunos se empeñan, por ejemplo, diciendo que esta pandemia, bueno, esa es una pataleta de la Pachamama. ¿Qué Pachamama ni Pachamama? La tierra no le da pataletas. La tierra no es un ser. La tierra es una criatura de Dios y tiene sus leyes naturales. Pero vemos cómo Dios usa cosas naturales para mostrar sus designios. Ahí lo vemos. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios os da de que va a castigar al mundo de sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Y lo estamos viendo. Los moles abiertos, abren los negocios, abre todo, pero no se puede ni dar misa. Hablaba ayer con un señor muy amigo mío de Fátima, donde yo me he quedado muchas veces para escribir libros, la biografía de Padre Aníbal, el comentario a las Constituciones. Yo he estado meses en Fátima allí, a los pies de la Virgen, escribiendo en su casa. Y me decía cómo ayer la basílica cerrada, no dejaban entrar los peregrinos, 3.500 policías alrededor
de toda la cova de Iría para que nadie entre. Y no dieron misa. Celebraron una celebración de la palabra, una lectura, predicación. Miren, ¿qué es más? Eso es protestantismo. Como si la misa contagiara, como si la misa... No creen en la presencia real de Cristo. O sea, se puede sí celebrar la palabra, pero no se puede celebrar la misa, lo que es la misa completa, palabra y la mesa eucarística, por un bendito miedo a un virus. A un virus que nos puede matar, sí, pero ¿y tú no te vas a morir? No me voy yo a morir. Somos sobrevivientes de terremotos, somos sobrevivientes del Zika, somos sobrevivientes del H1N1, somos sobrevivientes del dengue, somos sobrevivientes de montones de cosas, de infartos, miren, porque nadie se muere la víspera. Pero el demonio está usando todo esto al final para hacer una persecución a la iglesia, al Santo Padre. Lo estamos viendo ya con Juan Pablo II, cuando se le disparó en la plaza de San Pedro, pero ya antes con Pío XII, con otros papas. Hitler quería coger a Pío XII y llevárselo y sacarlo de Roma. Hay un montón de cosas. Lo que pasa es que nosotros preferimos estar en Netflix, en YouTube, leyendo cositas por ahí bobas. Y como no estudiamos ni sabemos nada, el demonio se vale de todo eso para hacer lo que le da la gana con nosotros. ¿Cuál fue esa señal? El 20 de enero de 1939, año en que comienza la Guerra Mundial, sobre toda Europa, sobre todo el hemisferio norte, hubo una aurora boreal que tiñó de rojo a todo el hemisferio norte, incluso bajó a niveles tropicales. Las auroras boreales siempre se quedan arriba. Y Lucía, cuando se le preguntó, dijo: esa fue la señal del cielo, la noche iluminada, cuando veáis una noche iluminada. Y eso está, miren, en los periódicos de la época, no me lo estoy inventando yo. Yo cuando me recuerdo que leí esto, inmediatamente me puse a buscar. Está en los periódicos de la época, búsquenlo. Aurora boreal 1939. Y Hitler en Alemania haciendo la anexión de Checoslovaquia, haciendo la anexión de todos aquellos países de Austria que se la anexionó, y Inglaterra y todo esto. Y por eso es que y eso ocurre en el pontificado de Pío XI. De Pío XI. Ya desde 1938 va dándose hasta que el 1 de septiembre de 1939 estalla la guerra, cuando Hitler invade Polonia, que ya se la había repartido con Rusia, antes con un famoso tratado de no agresión entre Rusia y Alemania. ¿Saben por qué yo leo estas cosas? Porque en medio de esto está también el padre Kentenich. Y fíjense en cómo la Virgen, y está San Maximiliano Kolbe, y está Santa Faustina Kowalska. Dios va tejiendo en esos hilos, pero se cumplen. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal. Nosotros por eso nos tenemos que preguntar qué significa esta pandemia. La pandemia que se ha regado por el mundo, donde hay otros intereses económicos, políticos,
de meternos en nuevas normalidades, de decidir los gobiernos si las iglesias se abren o no se abren. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, hermanos. Por eso es que nosotros no nos podemos tragar todo lo que vemos en la televisión, porque ahí es por donde te neutralizan. Pero no te pueden neutralizar cuando tú eres un hombre y una mujer de oración. No te pueden neutralizar cuando tú tienes la luz y el discernimiento del Espíritu Santo. No te pueden neutralizar, porque entonces tú te vas a mover no por lo que diga la televisión, sino por lo que el Señor nos va indicando a través de esta lectura de los signos de los tiempos. Y eso es Biblia. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Pero fíjense en el dolor y cómo esto no solo se va a quedar en la sociedad, sino que va a llegar incluso a la iglesia y al corazón de la iglesia, que es el Papa. Por eso los masones han tratado siempre de infiltrarse en el Vaticano para acaparar, rodear al Santo Padre, ver de qué manera pueden hacerse con el poder de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una promesa misma de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán. Pero fíjense cómo si el Señor puede permitir castigos también para la iglesia. También para la iglesia. Recordemos que en esos años, en Portugal, lo decíamos ayer, las iglesias estaban cerradas. Las iglesias estaban cerradas. Los masones habían creado una república atea y habían propuesto en 3 generaciones de sacar del corazón de los portugueses a Cristo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que hay planes estratégicos. Hoy, ¿quiénes llevan estos planes estratégicos? Bill Gates, John Soros y otra serie de personas que tratan de instaurar en el mundo un nuevo orden mundial. Y esto a través de instituciones que se crearon con otros fines, como es la ONU, como es otros organismos. Y el que habla estas cosas es tratado de conspiranoico, porque es que tú no te puedes salir de lo que es lo correcto, lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos pongamos un vendaje para que aceptemos unas cosas, ¿verdad? Como si fuera la palabra de Dios, ¿no? Y continúa la Virgen, y termino por hoy con esto. Para impedirla, esos sufrimientos, esas guerras, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Esto lo escuchamos hoy, en el 2020 en que estamos, y Rusia es una entidad real. Pero a 3 niños que estaban en un campo de Portugal, que no habían ido a la escuela, que eran analfabetos, Rusia les sonaba chino. Y Rusia no existía. Rusia comienza a existir como Rusia a partir del siglo, de la revolución bolchevique, lo que es, ¿verdad? La revolución comunista de octubre de 1917, de ese mismo año. Pero fíjense en cómo la Virgen se adelanta. Porque sí, Rusia existía como cultura, como pueblo, pero no como estructura política, que eso viene ya con el comunismo, cuando sacan a los zares y entonces se instaura ese régimen comunista.
Pero como la Virgen ya se adelanta, por eso es que Fátima es tan profético. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Entonces fíjense, la Eucaristía y la Virgen, las dos columnas que vio emerger San Juan Bosco en aquel sueño profético también que tuvo, y de esas columnas salió la columna de la Eucaristía, la Virgen, a donde se amarró la Iglesia y donde los enemigos de la Iglesia no podían entonces destruir la nave de la Iglesia. Hoy, ¿qué se quiere? Desamarrar a la nave de la Iglesia de la columna de la Eucaristía y de la columna de la Virgen. ¿Para qué? Para que los enemigos saben de la Iglesia que de esa forma la pueden destruir. Pues no, hermanos, no podemos ceder a esto, porque el Señor nos ha dicho: y las puertas del infierno no prevalecerán. Pero lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra las dominaciones y potestades de ese mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Entonces la Virgen en Fátima nos está volviendo a abrir los ojos. Es lo mismo que le dijo a San Juan Bosco, y es lo mismo que está en el Evangelio. Y por eso es que la Virgen nos vuelve la comunión reparadora de los primeros sábados, donde unimos tres elementos: conversión, porque ella pide que se haga, y lo veremos en su momento, con confesión; la comunión, que supone la celebración de la Eucaristía, la recepción del sacramento, y la devoción a su inmaculado corazón. Entonces fíjense que estos no son ni cañonazos, ni pistolas, ni tenemos que irnos a marchar por ahí. No. La fuerza del cristiano está en la oración, en el poder de la gracia. Ahí es donde está el vínculo de salvación a Cristo. Dice la Virgen: si atiende mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre, volvemos otra vez al Papa, ven cómo al final el cerco se cierra sobre Pedro, sobre la figura del Papa, y por qué el asalto no es solamente al Vaticano como al Vaticano, sino también ya a la figura del Papa, como ya ocurrió con Juan Pablo II. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Pues bien, lo dejamos ahí. Hemos visto las dos partes de El secreto de Fátima, la visión del infierno, y luego la segunda parte, que es donde la Virgen nos habla ya de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a terminar nuestra charla de hoy con aquella oración que enseñó la Santísima Virgen a los pastorcitos, como terminábamos ayer. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Que Dios te bendiga.